Viceministro de Gobernabilidad, como está ex asambleísta, ahora viceministro, qué agrado saludarle, desearle éxito en su función. Le saludamos y recibimos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Gracias, Homero, por acompañarnos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Viceministro, ahora le pregunto yo, sin duda su experiencia en el ámbito legislativo va a ser de mucha importancia en el tema político, en este afán, en este objetivo de conseguir gobernabilidad para el presidente Guillermo Lasso y en esa buena relación que van a mantener ahora con la Asamblea Nacional. ¿Cuál va a ser su principal función, su objetivo? Viceministro, buenos días, bienvenido. ¿Tuvimos algún problema con la conexión? Sí, yo lo veo allí, pero no sé. Ya está conectándose, Muy gracias. buenos días, Licenia y Ahí está, ahí lo Alexis, tenemos. un gusto saludarles. ¿Cómo está, viceministro? Le decía yo que me tengo que acostumbrar ahora a decirle viceministro. Le hemos siempre tratado de asambleísta castañera, así es que le dábamos la bienvenida, le deseamos éxito en sus funciones. Yo le decía, viceministro, que su experiencia en el tema político sin duda le va a ser de mucha importancia y de mucho valor al gobierno del presidente Guillermo Lasso, sobre todo para poder enlazar la función ejecutiva con la legislativa, tener ahí la coordinación del caso. ¿Cuál va a ser su principal objetivo al frente del viceministerio de Gobernabilidad que usted ahora ostenta? Buenos días, bienvenido, don Homero. Ya lo tenemos. Ahí sí esperamos estar en mejores condiciones, don Homero. No le pudimos lamentablemente escuchar la respuesta que usted me daba a mi pregunta, así es que tiene todo el campo libre para decirnos cuál va a ser su principal objetivo al frente del viceministerio de Gobernabilidad. Don Homero, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Les decía, después de saludarles, que recibimos esta designación con mucha responsabilidad, con un compromiso de trabajo incansable, por lo delicado de las funciones, porque el Ministerio de Gobierno es uno de los ministerios más importantes dentro de la estructura del Estado. Aquí mi agradecimiento a nuestro presidente Guillermo Lasso, a César Monge, ministro de Gobierno, por la confianza. Contarles que el Ministerio de Gobierno está dividido en dos alas, una parte que maneja el tema seguridad, el tema manejo de la Policía Nacional, y la otra la que maneja el tema de gobernabilidad y gestión de la política. En esta última estará Homero Castañer como viceministro, encargándose de tender los puentes, los canales de diálogo, primero con las otras instituciones del Estado, ¿no? Asamblea Nacional, gobernaciones, intendencias, gobiernos autónomos descentralizados, gobiernos provinciales, juntas parroquiales. Existe toda una subsecretaría a cargo de esa relación con las diferentes instituciones y también con la ciudadanía, con los gremios, con los actores ciudadanos, con los pueblos y nacionalidades indígenas, con los transportistas, para tratar de lograr un escenario de tranquilidad, de gobernabilidad dentro del país. Viceministro, un gusto también poder saludarle. Una de las primeras acciones y reuniones que mantuvo el presidente de la República, Guillermo Lasso, una vez asumidas las funciones, fue con el Consejo de Seguridad Pública del Ecuador. En este consejo, ¿qué fue lo que se conversó? ¿Qué fue lo que se analizó? ¿Cuál fue el diagnóstico que ustedes recibieron de parte de las fuerzas del orden, tanto policía como fuerzas armadas, de cuál es la situación de la seguridad del país? Bueno, como le decía en la primera parte, existe un viceministro del Interior de la parte seguridad y policía, que es el coronel Joel Loaiza, una persona muy valiosa, quien estará al frente de todo lo que tiene que ver el tema de seguridad y del manejo de la institución de la Policía Nacional, ¿no? Yo no estuve cercano a esa reunión del Consejo de Seguridad, pero lo importante que se ha venido dando en estos días, no solo con el Consejo de Seguridad, se dio ayer en la mañana con el tema salud, con el vicepresidente, con la ministra de Salud. En la tarde estuvimos allí en una reunión de trabajo por el tema legislativo con la bancada que está identificada con el respaldo al gobierno nacional, la bancada de Acuerdo Nacional. Es justamente eso, armar una agenda, ver cómo están las cosas, recibir los informes que
que se han venido dando dentro de esta transición y tomar las acciones inmediatas, no solo en el tema de seguridad, repito, sino en los diferentes ámbitos de competencia de los diferentes ministerios. Y aquí le comento algo, Alexis, el Ministerio de Gobierno, le decía, tiene basa su importancia porque articula el trabajo no solo con lo que está bajo el paraguas de competencias del ministerio, sino con los otros ministerios, porque si el día de mañana hay un problema con los médicos del país, va a afectar al tema a lo mejor de seguridad, de protestas y de gobernabilidad en el Ecuador. Viceministro, el ministro de Gobierno César Monge había adelantado conversaciones con el sector de la transportación. Ellos están inconformes, como muchos otros sectores de esta rama y de otras de otros sectores también, como algunas comunidades indígenas, por el constante incremento del precio de los combustibles. Una decisión que no sabemos si el gobierno, el presidente Lasso, la va a mantener o la va a suspender. ¿Hay algún acuerdo? ¿Se llegó a algún acuerdo con el sector de la transportación? ¿Está prevista que se tome alguna medida respecto a esta solicitud que han hecho los gremios de la transportación de congelar, por ejemplo, el precio de los combustibles? El día de ayer se mantuvo un primer acercamiento con diferentes dirigentes del transporte. La próxima semana esperemos ya oficializar una mesa de trabajo para poder primero, le comento, hay unas reformas a la ley de tránsito que están pendientes de ser vetadas o mandadas al registro oficial por parte del Ejecutivo, algo que les interesa mucho a los transportistas. Y la segunda, la que usted menciona, ¿no? El tema de lo que está sucediendo frente al decreto que firmó el expresidente Lenín Moreno sobre la liberalización del precio de los combustibles, de la quitada de los subsidios de los combustibles, ¿no? Y nosotros hemos sido claros, el subsidio es para quien no puede pagar, el subsidio no puede ser para todos, a cuenta de que los ecuatorianos en una camioneta que no sirve para temas de producción, que sirve para transporte a lo mejor personal de una persona, le subsidiamos en una tanqueada de 13 a 15 dólares, le regalamos al dueño de ese vehículo, y eso afecta al presupuesto general del Estado. Es decir, el subsidio tiene que ser focalizado para las personas que no pueden pagar, y para en este caso, en estas mesas de diálogo, estableceremos cuál es la propuesta de los transportistas, especialmente el transporte público, que está muy golpeado, como usted menciona, por el constante incremento, porque para las personas que a lo mejor están desconectados de esto, mientras más sube el precio del barril de petróleo, los combustibles también seguirán subiendo. Viceministro, quisiera que usted me aclare un poco si es que va a cumplir el rol de ser el nexo o el puente entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, y de ser así, ¿cómo van a hacer para sostener una mayoría que, como lo han dicho los propios legisladores, está, digamos, pendiendo de un hilo? ¿Cómo van a llevar adelante los diálogos con las bancadas que forman parte del acuerdo que le ha dado gobernabilidad durante estos días, no solo a la Asamblea, sino al propio presidente, Pachacuti, Izquierda Democrática y Creo? Así es, Alexis. Personalmente vamos a estar al frente de esa relación con la Asamblea Nacional. Pienso que en el anterior periodo yo viví y vi que esos canales de diálogo no eran a veces los adecuados. Hubieron, por ejemplo, me acuerdo en los 2 primeros años se trabajó casi 2 años en una ley anticorrupción que votaron los legisladores oficialistas a favor, y el presidente la vetó totalmente. Eso es trabajo perdido, eso es pérdida de tiempo, pérdida de recursos. Justamente dentro del viceministerio en el cual estoy hecho cargo yo, la idea es identificar justamente las prioridades de trabajo en el tema de las leyes, establecer los diálogos, ver qué apoyo se puede tener. Le comento que eso no tiene que ir atado de repente a un tema de qué te doy para que me apoyes, cuál es
la participación que quiere, cuál es el famoso reparto que se habló lamentablemente en la asamblea anterior. Existen, por ejemplo, otras formas de dialogar, supongamos con la bancada de Pachacútec, a ver cuáles son las iniciativas legislativas de ellos, las iniciativas de fiscalización, si es que están de acuerdo a las prioridades que necesita el país. Muy bien, apóyennos a nosotros como gobierno en estas leyes que nos interesa y nosotros podemos apoyar también en sus iniciativas, ¿no? Esa es una manera de llegar a consensos, de llegar a diálogos. Lamentablemente el escenario de la Asamblea Nacional es un escenario complejo, primero porque el 80% de legisladores que están ahora son legisladores nuevos, es decir, están recién empapándose muchos de ellos cuál es el procedimiento legislativo, cuál es el trabajo que se debe hacer. Todos vienen ávidos con una gran entusiasmo de presentar sus iniciativas, su trabajo para sus regiones, sus provincias, y segundo porque no hay las mayorías, ¿no? Y en eso vamos nosotros a trabajar con los directivos de la Asamblea, con las diferentes bancadas, en las comisiones, para tratar de lograr la gobernabilidad que necesita el país. Una gobernabilidad que no dependa de esquemas de reparto como el que llevó adelante el gobierno anterior a través de la exministra María Paula Romo. Absolutamente. Nosotros hemos sido claros en eso. Primero, usted sabe, Alexis, usted le conocí en la Asamblea Nacional y usted sabe que los legisladores tienen la prohibición legal y constitucional de gestionar cargos públicos y de gestionar partidas presupuestarias. Eso está prohibido por la ley y nosotros no vamos a ser parte de que se violente la ley. Y segundo, porque los legisladores tienen que entender algo también, y aquí quiero ser claro, que el Ecuador votó por Guillermo Lasso, votó porque él sea el presidente, porque él ejecute el plan de gobierno, y esperemos que dentro de este escenario político, porque la Asamblea es un escenario político, no se entorpezca el desarrollo del plan por el que votaron los ecuatorianos para que sea el que administre los destinos del país. Viceministro Castañar, la asamblea anterior de la que usted fue parte aprobó esta ley que beneficiaba a las universidades, a las escuelas politécnicas y a los gobiernos autónomos descentralizados para que puedan retener los recursos por concepto de IVA. El presidente Moreno, como si le hubiese faltado algo más por hacer, en los últimos días de su mandato vetó totalmente esta ley y no se puede aplicar. ¿Cuál va a ser la forma o el trato que va a dar el gobierno del presidente Lasso a los gobiernos autónomos descentralizados? ¿Cómo va a ser para cumplir con esa enorme deuda que tienen con los diferentes gobiernos autónomos descentralizados? ¿Cómo usted va a facilitar también esta situación? Esa es otra de las áreas que está bajo nuestra competencia, el diálogo con los GATS. Ya lamentablemente en el tema de ese veto no hay nada que hacer y ratifica lo que dije hace unos momentos, ¿no? ¿De qué vale trabajar una ley, aprobarla, si después se veta? Es decir, no ha habido la correcta articulación en una agenda legislativa, en una agenda de país. Existe otro problema también allí, el tema, por ejemplo, que se aprobó las reformas a la ley de educación, que el gobierno en ese caso sí se allanó, mandó al registro oficial y la Corte Constitucional la suspendió por hasta que haya un pronunciamiento, una sentencia, si es que es constitucional o no. Y eso demuestra justamente esos errores que han habido. Esperemos que con nuestro trabajo, con nuestra modesta experiencia que tenemos, con los canales de diálogo, con las mesas que podamos realizar, con los diferentes actores que conforman la Asamblea Nacional y también los representantes del Ejecutivo en los diferentes proyectos de ley, evitemos esos malos ratos de que se trabaje, de que se utilice recursos, de que haya debates y al final del día se bloquee una ley y sea tiempo perdido.
Viceministro. ¿Se va a dar el mismo tratamiento a los gobiernos autónomos, viceministro, que no ocurra lo que ha pasado en la anterior administración, que se facilitaban las transferencias a los GATS que eran cercanos o que me adulaban, y mientras a los que tenían posiblemente una crítica o reclamaban con justo derecho sus recursos, no se les transfería la misma cantidad ni en el mismo tiempo, recursos que no son de las autoridades, sino de los ciudadanos? A ver, Licencia, la mayoría de los problemas, ahora que estaba recibiendo los informes del trabajo que se venía realizando en el anterior gobierno, la mayoría de problemas, por no decir todos, confluyen en un solo tema, el tema económico. Es decir, jubilados, tema económico, el tema combustibles, tema económico, los GATS, tema económico. Es decir, al final la piedra de tope es la falta de recursos. Y tenemos que ser claros que el Ecuador está en un estado de terapia intensiva. O sea, tenemos un déficit que llega a los cerca de los 10.000 millones de dólares, un déficit, un hueco en la caja fiscal que complica el que se pueda poner al día con las diferentes instituciones, con los diferentes sectores, que se pueda ceder en ciertas cosas, pero allí está nuestro presidente, con el trabajo él ha ofrecido en reuniones previas, en campaña con la Asociación de Municipalidades, ponerse al día, respetar, pero este tema de que pasen directamente es un tema que tiene que ser reformado en la ley, y este dato está vetado y no se le puede hacer el traspaso directamente. Tenemos que esperar un año si es que alguien quiere presentar un proyecto, o el mismo a lo mejor decide nuestro presidente presentarlo a lo mejor dentro de una propuesta de ley para que eso sea efectivo y no sea que se dé la vuelta el dinero para llegar a un mismo lado. Sobre este tema ha sido bastante crítico quien hasta hace 2 semanas atrás era un aliado de ustedes y que les ayudó mucho, ¿no?, en campaña para poder ganar la presidencia, viceministro, que es el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y ha empezado a emitir sus primeras críticas. ¿Cómo se está procesando esta ruptura de carácter político a puertas de adentro en el gobierno del presidente Lasso? Mire, tal vez uno de las razones, pienso yo, que hubo este espaldarazo de confianza para ponerle de parte del equipo a Homero Castañer es justamente las buenas relaciones que hemos mantenido con los diferentes sectores políticos, ¿no? Yo puedo decir que terminé una legislatura sin enemigos, sin gente con quien se cortaba el diálogo, la comunicación, y vamos a empezar a dialogar con el Partido Social Cristiano. Yo aspiro que ellos tengan la apertura de diálogo. Valoro mucho a legisladores, a líderes del Partido Social Cristiano, con quienes no solo he tenido relación laboral, sino relación de amistad, porque se hace amistad, en 4 años se hace amistad dentro de la legislatura, con el mismo asambleísta Henry Kron, que fue mi vecino de Curul, al lado de los 4 años. Entonces, esperemos dialogar en estos temas para evitar estos incendios de seguirnos enfrentando, de seguir con rencillas, porque eso no le hace bien a absolutamente nadie. Necesitamos una tregua política para que se logre gobernabilidad en el país, para que se logre la tranquilidad, y eso va enseguidita a reflejarse en cómo nos ven los mercados internacionales. Mire, el Banco Interamericano de Desarrollo viene a visitar al presidente Guillermo Lasso, a ponerse a las órdenes, porque justamente ve un escenario de armonía en estos momentos, y lo que queremos evitar es que eso se transforme en un escenario de hostilidad. Precisamente en esas conversaciones, ministro, sé que no es un ámbito de su competencia, pero seguramente está al tanto, ¿se llegó a algún acuerdo tanto con el representante del BID como en la conversación que mantuvo con la vocera del Fondo Monetario Internacional? ¿Algún acuerdo que nos haga tener claridad de qué va a pasar con esos compromisos? La predisposición de seguir trabajando, y también la oferta de este organismo internacional de seguir colaborando con el Ecuador. Vamos a necesitar nosotros como gobierno nacional refinanciar muchos créditos. Ahora, por ejemplo,
solo con la posesión de Guillermo Lasso, solo con el hecho de que ganó las elecciones Guillermo Lasso, al día siguiente bajó el riesgo país. Eso hace que los bonos del Estado que están comprometidos se valoren más y se les pueda negociar de mejor manera, es decir, conseguir menos intereses, mayor plazo en el tema de la deuda con los multilaterales, y eso hay que aprovechar, ¿no? Y en eso está trabajando el Ministerio de Finanzas, justamente en ver cuáles son los compromisos inmediatos que tienen que cumplirse y a lo mejor refinanciarlos porque se volvieron más atractivos los bonos del Estado y eso nos permite conseguir mejores intereses a nivel internacional. ¿Qué tan urgente era, viceministro, enviar la ley para la libertad de expresión? Digo, cuando hay otro tipo de urgencias, de necesidades, de prioridades, ¿cuál fue la valoración que se hizo dentro del gobierno para que sea esta la primera ley que se envía a la Asamblea? Bueno, se tenía ya trabajado algunos proyectos de ley listos para presentarlos en los primeros días de gobierno, y algunos se ha decidido por parte del gobierno esperar unos días. El que ya estaba listito era este proyecto de la ley de libertad de expresión para garantizar el derecho a la información, para justamente dentro de la campaña, y siempre fue la propuesta de Guillermo Lasso para llegar a la presidencia, en que se tiene que garantizar la libertad de expresión. Pero por ejemplo, ya en los próximos días se vendrá una ley económica urgente, pero cuando veamos también que contendrá que, perdón que le interrumpa ahí, pero nos acaba de dar una primicia, les llaman, ¿no? Va a enviar el gobierno una reforma de ley económica urgente. ¿Qué va a contener esa reforma, viceministro? Justamente eso ha cambiado el escenario, estaba lista. ¿Y por qué ha cambiado el escenario? Porque existen temas que deben ser dialogados, que deben ser consensuados antes de enviarla, en el sentido de bajar algunos impuestos que ofreció Guillermo Lasso, en ajustar otros temas para el tema de ingresos a la caja fiscal. En eso se está trabajando, y ya en los próximos días, cuando la Asamblea se estabilice, porque esperemos que se estabilice, recién ellos van a empezar el trabajo presencial desde el 15 de junio, por situaciones de bioseguridad, por temas, incluso sé que posiblemente están ellos pidiendo la vacunación a todos los funcionarios legislativos y asambleístas para tener los trabajos presenciales, y por ejemplo sufrimos un revés legislativo frente a la Comisión de Régimen Económico. Uh-huh. Nosotros aspirábamos en esa comisión presidirla, pero como le digo, los escenarios no son fáciles. Nosotros llegamos con 12 asambleístas, de este rato tenemos una bancada de 25 que nos lograron un acuerdo con otros legisladores, pero igual 25 es muy distante de 70 como para captar y tener, como se dice, la sartén por el mango y el control legislativo. Dice reducción de impuestos. ¿Cuáles impuestos serían, viceministro? Yo no me quiero adelantar, quiero ser muy serio, muy cauto en esto. Esto está trabajando la Secretaría Jurídica de la Presidencia en estos temas, pero ya cuando tengamos nosotros la información oficial, comentaremos sobre el tema. ¿Algún otro proyecto de ley que se vaya a ser enviado, viceministro, en estos días, además de esta reforma económica? Bueno, se tiene el trabajo en una reforma laboral, la ley de oportunidades laborales para la generación de empleo, en donde nuestro presidente incluso, le cuento, dijo que él mismo irá a presentarlo y a plantearlo, y va a pedir que la Asamblea Nacional lo reciba, porque justamente no hay nada más precario que la falta de empleo, ¿no? Y este rato necesitamos nosotros tratar de solucionar ese problema gravísimo, que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal, y eso no hay desarrollo económico sin empleo. La prioridad del gobierno en este momento es las vacunas,
es el tema inmunización y después el tema generación de empleo, porque de nada vale presentar una ley para generación de empleo si seguimos enfermándonos, siguen familiares, amigos, gente, ecuatorianos falleciendo, y también la buena noticia que desde el 1 de este mes empieza el trabajo masivo de vacunación en coordinación con el CNE, lo cual permitirá cumplir la palabra que en los 100 primeros días tengamos gran cantidad de la población ecuatoriana inmunizada. Muchísimas gracias, viceministro, por su apertura. Siempre le agradecemos y estaremos pues pendientes de cómo avanza la gestión y abiertos a escucharle los resultados del trabajo que ustedes van a hacer. Muchísimas gracias al viceministro de Gobernabilidad, Homero Castañer, que ha estado con nosotros. No sé si tienes alguna otra inquietud, Alexis. Muy gentil, gracias.